ustedes me avisan. Sí, sí, te Estamos. escribo ahorita por WhatsApp y te voy a decir que esperemos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Marco Antonio Barajas Mendiola. Él es doctor en Ciencias Biológicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor en la Universidad de Guanajuato y técnico académico en el Departamento de Biología de la misma. Su especialización abarca biotecnología pecuaria, es decir, relativa al ganado, e inmunología, con investigaciones en regulación epigenética del sistema inmune. Investigaciones están publicadas en revistas como Frontiers in Microbiology y Frontiers in Parasitology. Eh, Te damos la bienvenida, Marco. Muchas gracias por estar con nosotros y enseñarnos sobre este tema. Adelante, el micrófono es tuyo. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Agradezco aquí a los amigos de ADCR que me dieron la oportunidad de estar aquí presente de manera virtual y compartiendo este bonito tema que, pues, como ya puedan ver, pues a mí me gusta mucho hablar de epigenética. Yo entré estudiando el doctorado, no sé, la verdad, les confieso, no sabía mucho de epigenética, pero a lo largo de mis estudios en doctorado, la verdad le tomé mucho amor y mucho aprecio a esta bonita parte de la biología que nos explica cómo algunos de nuestros genes eh, son regulados, ¿sí? Sin sufrir ningún cambio a nivel de las bases como tal. Entonces, el día de hoy pues voy a darles una plática, una charla acerca de lo que es la epigenética, ¿no? Esta fina regulación de la expresión génica, ¿no? Y como ya por ahí me presentaron, pues actualmente pues yo estoy trabajando en la Universidad de Guanajuato. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? Ok. Bueno, pues esta es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿los gemelos idénticos son realmente idénticos? Bueno, ustedes saben muy bien que aquellos gemelos que son monocigóticos, es decir, que son fecundados al momento de la fecundación, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y se generan estos gemelos o monocigóticos que prácticamente crecen en la misma bolsa, en la misma placenta de lo que es la madre, pues como tal, llevan la misma carga genética, idéntica, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos visto que cuando estos gemelos, por ejemplo, son puestos en diferentes sitios, en diferentes ambientes, pues van a desarrollar un fenotipo muy diferente uno con respecto al otro, a pesar de que ambos personas, estos gemelos, son idénticos genéticamente. Entonces, de aquí que pues también se haga esta pregunta, ¿son realmente idénticos? Bueno, genotípicamente sí, son idénticos. ¿Sí? Sin embargo, como ya les había comentado, en el contexto, ¿sí? En el sentido en donde ellos se desenvuelven, en donde ellos se desarrollan, pues van a desarrollar un fenotipo muy diferente, uno, o características o rasgos físicos y también fisiológicos muy diferentes uno con respecto al otro. En este sentido, como les he mencionado, pues aquí
el papel del ambiente pues juega un papel muy importante, ¿no? Y funciona como un modulador del fenotipo. Entonces ahorita vamos a comenzar hablando de esto y voy a contarles la historia de estos dos gemelos que pues prácticamente eh, es donde se conoce un poquito más sobre estos estudios a nivel epigenético, ¿no? En el año 2015-2016, por ahí, en la NASA envió a uno de estos astronautas, ¿sí? De estos dos que son gemelos, Mark Kelly y Scott Kelly, son gemelos. ¿Sí? Entonces los de la NASA decidieron hacer un ensayo, ¿verdad? En un experimento en ellos, en el cual a uno de ellos lo iban a enviar precisamente pues a lo que es a la Luna y a otro lo iban a dejar aquí en la Tierra. Sin embargo, como tal, pues con fines de experimentación, ellos nomás querían comparar pues cómo se desenvolvía cada uno en diferente contexto, ¿no? Pues, debido a que a ellos como tal en la NASA, por lo que les interesa prácticamente es eh, en el sentido fisiológico de salud, les interesaba saber cómo sus cuerpos respondían a diferentes sitios, ¿no? Entonces ellos se hicieron hacer este experimento, ¿no? De los gemelos. Entonces compararon los efectos, ¿sí? De los viajes espaciales sobre la salud de los astronautas, ¿no? Entonces su objetivo era precisamente estudiar cómo el cuerpo, ¿sí? De ellos se adapta a los largos periodos que se encuentran en el espacio y los cambios que pueden sufrir o ocurrir en su genética, en su biología y su fisiología cuando estos regresan a la Tierra, ¿no? Y resultó algo muy interesante y muy peculiar, ¿no? ¿Qué resultados ellos abordaron, ¿no? Prácticamente, pues ellos vieron que Scott Kelly prácticamente fue el gemelo que ellos enviaron a la Luna, ¿sí? Vieron que al regresar y después de esta cuarentena que normalmente o por protocolo el equipo de la NASA lo hace, midieron muchos parámetros fisiológicos, ¿no? Y entre ellos vieron que había una pérdida de la densidad ósea, ¿sí? En Scott Kelly comparado con Mark. También había alteraciones en la microbiota intestinal y aumento en los marcadores de inflamación y cambios en la estructura del globo ocular. ¿Ok? Y además observaron otras cosas relevantes, ¿no? O sea, aparte de lo que son los rasgos físicos, también algunos rasgos a nivel genético, ¿no? Vieron que Scott presentaba alargamiento de los telómeros, principalmente en glóbulos blancos, células de nuestro sistema inmunológico. También vieron que había cambios en la expresión de genes que estaban involucrados en el metabolismo energético, es decir, en aquellos genes que están involucrados en llevar procesos fisiológicos como lo que nosotros conocemos como la glicólisis, eh, beta-oxidación de los ácidos grasos, entre otras rutas metabólicas, ¿no? O sea, vieron que había algunos cambios dentro de estas rutas metabólicas. Además, también vieron que había cambios en la expresión de genes que estaban involucrados en la regulación inmunológica. Obviamente, bueno, eh, al notar que había un alargamiento de telómeros en glóbulos blancos, pues lo obvio sería también encontrar que había algunos cambios, ¿sí? En la expresión de genes que estaban involucrados en regulación de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, pues, fue muy sorprendente este hecho, ¿sí? Que nos empezaba a hablar que prácticamente el medio ambiente es quien atribuía o jugaba un papel muy importante, ¿sí? En la adaptación de, de las personas, en este caso de Scott, allá en la Luna, y que estos cambios, ¿sí? Producidos durante ese viaje espacial, pues cambiaban cuando regresaba a la Tierra, ¿no? Cabe señalar, pues, que algunos de estos cambios, prácticamente el 90% de estos cambios que se observaron, sí, regresaron a su normalidad. Sin embargo, el 10% de ellos, principalmente estos que tenemos aquí, abajo, alargamiento de telómeros y cambios en la expresión de genes involucrados en el metabolismo y en la regulación inmunológica, sí quedaron totalmente modificados, ¿sí? O sea, cuando regresó, después de 60 días, estos cambios persistieron. Entonces, de ahí, pues, eh, el equipo científico que realizó todos este tipo de ensayos
de experimentos, pues empezó a interesarse mucho en la cuestión de cómo el medio ambiente tiene una influencia muy grande en la adaptación de un individuo dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿no? Bueno, y antes de pasar al siguiente diapositiva, pues algo también muy importante, no la pongo aquí, pero sí quiero que lo sepan. Otro investigador que se llama Matt Stella también comparó la progresión, ¿sí? Del crecimiento a nivel fisiológico y a nivel físico de los gemelos desde que prácticamente estaban en etapa de gestación, ¿sí? Hasta que nacieron. Y él observó, él midió prácticamente lo que son marcadores genéticos y epigenéticos y observó que prácticamente la genética se conservaba, es decir, como vienen siendo hermanos, gemelos, idénticos, monocigotos, ¿sí? Entonces su genética no cambiaba con respecto a cómo pasaba el tiempo desde que estaban en la etapa gestacional hasta que ellos se desarrollaron ya como individuos independientes. Sin embargo, sí, al momento de mapear la parte epigenética o los marcadores epigenéticos, sí vio cambios, ¿sí? Desde el primer momento en que ellos nacieron, o sea, hubo un sesgo aproximadamente del 2% en su epigenética cuando ellos nacieron y obviamente cuando ellos crecieron y se desarrollaron como individuos independientes, pues sí, este sesgo se incrementó casi llegando hasta el 30-40%, ¿no? De los individuos. Entonces ahí también pues nos regresa o nos resalta de manera muy importante cómo el medio en el cual los individuos se van a desarrollar o el contexto en el cual ellos se van a desenvolver, pues tiene una gran influencia, ¿sí? Sobre nuestra genética. De ahí que marca pues, que prácticamente nuestro genotipo pues depende mucho del medio ambiente y eso va a dar como resultado pues un fenotipo final. Y en este sentido entramos a este concepto que se llama plasticidad fenotípica, es decir, esa característica que tiene nuestro genoma de prácticamente expresar genes en contexto con el medio ambiente en el que se desarrolla, ¿no? Y otros experimentos muy importantes que dieron pie a conocer esto de plasticidad fenotípica fueron precisamente en abejitas, ¿sí? En donde prácticamente ellos vieron que, por ejemplo, cómo se diferenciaban las abejas obreras de las abejas reina, ¿no? Entonces ellos vieron y observaron, varios análisis que hicieron, este equipo de investigación, eh, y observó que aquellas abejas que prácticamente eran alimentadas con la jalea real, eh, observaron que se inducía la expresión de un gen que se llama el gen del juvenil, ¿sí? En las abejas. Y esto propiciaba un cambio de marcadores epigenéticos, ¿sí? Y neurológicos y en vías de señalización principal, metabólicas, principalmente en insulina, en donde ellos vieron y observaron que en estas abejas, en presencia de la miel de la jalea real, pues ellas modificaban rasgos físicos también que determinaban o que determinarían más adelante, pues lo que es el fenotipo de una reina abeja, ¿no? Mientras que, por ejemplo, aquellas abejas que no eran alimentadas con la jalea real, pues desarrollaban cambios físicos, ¿sí? No propios de la abeja reina. Entonces, prácticamente también desarrollaban esa infertilidad, ¿sí? Y ellos vieron que cuando quitaban esta jalea real, pues disminuían los niveles de expresión de la hormona juvenil. Y esas marcas epigenéticas que veían encendidas, ¿sí? Acá en la abeja reina, pues acá se veían apagadas prácticamente. Entonces, este experimento, bueno, al final condujo como un resultado que prácticamente el medio ambiente en el que se desenvuelven también estos animalitos determina prácticamente su fenotipo y su función, ¿sí? Eh, en la colmena, ¿no? Y eso también nos habla en parte también de un efecto evolutivo. Y vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso, ¿no? Sin embargo, también hay que hasta aquí entender que pues
el genoma tiene esa plasticidad, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que tiene la capacidad de desarrollar un fenotipo, ¿sí? Dependiendo o que es dependiente del medio ambiente. Otro experimento muy padre, muy bonito que se llevó a cabo o que se realizó para entender estos efectos, ¿sí? Fueron en los ratoncitos, estos ratones agouti que tenemos aquí, en los cuales tienen el cabello amarillo, dorado, ¿sí? Entonces, al momento de llevar a cabo las cruces entre entre estos ratones, se observaron que había cambios en la coloración, ¿sí? De su pelo. Sí, normalmente pues estos investigadores empezaban a decir que pues probablemente había una mutación en un gen que estaba determinando el, el color o la coloración del cabello, ¿no? Como un fenotipo final. Sin embargo, se dieron cuenta que no era así, porque al analizar genéticamente esto o analizar marcadores genéticos, pues ellos observaron que no había ninguna diferencia. Entonces empezaron a preguntar a qué se debía esto. Entonces ellos observaron que esto se debían a modificaciones muy finas que tenían en el ADN, ¿sí? En los genes que se expresaban esta coloración, ¿ok? Entonces, bueno, en conjunto estos dos experimentos prácticamente nos están diciendo o nos mencionan mucho de esta plasticidad fenotípica que surge, ¿sí? Del o más bien donde el medio ambiente juega un papel muy importante en la regulación, ¿sí? De la expresión de los genes que pueden determinar, pues en este caso, la coloración del pelo de estos ratoncitos, o en este caso, eh, determinar quién va a ser la reina o quién va a ser una abeja obrera, ¿sí? Y todo es debido a el medio ambiente. Entonces, en este sentido, pues vamos a regresarnos un poquito en el tiempo, ¿no? Y empezar a plantear, pues, ¿qué es la epigenética, no? Ya sabemos hasta el momento que ahorita, pues, cuando los gemelos, en nuestro caso, en mamíferos superiores como nosotros, o personas como nosotros, cuando nos desenvolvemos en diferentes contextos, ¿sí? O en diferentes ambientes, pues vamos a desarrollar rasgos fenotípicos diferentes, ¿no? Y eso ya lo vimos en las anteriores diapositivas, donde se demostró con estos ensayos que a pesar de que tengan el mismo genoma, si se ponen estas dos personas en diferentes medios ambientales o en diferentes contextos, pues el fenotipo va a ser muy diferente, ¿no? Sin embargo, eh, esto pues ya empezaba a tomar una gran idea, pues basado en los estudios que se vieron desde el año 1942, ¿sí? En donde prácticamente este señor Conrad Waddington pues se le acuñe, se le atribuye, ¿sí? El término epigenética, ¿no? Bueno, para él pues en estos momentos, bueno, en aquellos tiempos él veía, él trabajaba, es un embriólogo británico que trabajó con eh, la mosquita de la fruta, ¿sí? Entonces él se dedicó a estudiar la parte embriológica, pero sí, él empezó a notar rasgos o cambios durante el proceso de diferenciación en los embriones, ¿no? Y él se preguntaba a qué se debía esto, ¿no? Entonces, pues, él decía que prácticamente que todas las células, sí, embrionarias obviamente que son pluripotenciales, sí, iban a seguir un camino y tenían un destino, que era una célula diferenciada. Sin embargo, él mencionaba que pues este camino era determinado por ciertas, ¿sí? Condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, la manera más fácil y más sencilla para Conrad fue mostrar este modelo que hoy en día conocemos como el panorama epigenético, ¿no? En donde él decía, pues, o la analogía más relevante de esto es, era como poner una canica, ¿sí? En la cumbre de una colina y dejarla caer, ¿sí? En donde prácticamente pues las crestas y los valles, eso estarían determinando prácticamente su destino final, ¿sí? Entonces, eso fue en términos muy simples y muy simplistas, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que esto se debe a que pues esta célula que se encuentra, bueno, la caniquita era hacía la analogía a lo que es la célula pluripotencial, ¿verdad? Y cuando esta llegaba al final de la colina, pues llegaba como una célula totalmente diferenciada, ¿no?
estas colinas y estas crestas o estos valles que tenemos aquí, pues era un camino que se debía seguir esta célula y que este camino, pues, determinaba su destino final, ¿no? Entonces, aquí empezaba a plantearse la pregunta que había algo, ¿sí? En términos ya genéticos, había algo, ¿sí? En las células, ¿verdad? En el genoma había algo en el genoma que ayudaba o que determinaba cuál era el destino de esa célula potencial, ¿sí? Entonces, eh, empezó a trabajar con un sistema embrionario, ¿sí? De la mosquita de la fruta y empezó a encontrar determinantes en ellos, ¿no? Y él, en sus estudios, llegó a atribuirse prácticamente a que había algo, ¿sí? Que podrían ser genes, proteínas, ¿sí? Que van a determinar, ¿sí? El, el, el- el destino final de una célula pluripotencial. Sí, a esta imagen que tenemos aquí prácticamente pues era a lo que él llegó en su momento, ¿no? Que había una red intrincada, ¿sí? Totalmente relacionada a lo que es el genoma, ¿sí? Pero en ese momento se desconocía que eran, o más bien él atribuía que eran genes o algunas proteínas que estaban involucradas o estaban interconectadas entre una red, ¿sí? Entrecruzada, que determinaba, ¿sí? A que esa célula pluripotencial llegara a ser una célula diferenciada totalmente, ¿no? A eso se le conoce como el panorama epigenético, ¿no? Aquello que estaba por encima del genoma, ¿sí? Que no tenía que ver nada con lo que es modificaciones a nivel de lo que es los genes, es decir, mutaciones como tal. Y entonces él lo atribuyó a una red intrincada asociada a ese genoma, ¿sí? Que modificaba, ¿sí? O que hacía que la célula potencial siguiera un camino. ¿Para qué? Para que llegara a una célula totalmente diferenciada, ¿sí? Y bueno, Conrad Huntington, pues en su camino durante estas investigaciones, pues empezó a, pues a enfrentarse, ¿no? A muchos paradigmas que en ese momento teníamos como tal, pues en lo que es la embriología, la genética, la biología pura, ¿no? Principalmente, pues empezó a tener ahí algunos problemas eh, con una teoría que todos conocemos muy bien, que es y, la teoría de la evolución, ¿no? De Darwin. Prácticamente, pues la teoría de la evolución en ese momento decía que, pues prácticamente que para que una especie o un organismo pudiera adaptarse y sobrevivir y después generar descendencia y transmitirla a través de su linaje, pues debería sufrir algunos cambios en su genoma, que era una mutación. Entonces, pues ya se imaginarán cómo se encendieron las calderas en ese momento al llegar a este señor y decían, no, es que sí, porque él decía que probablemente a través de estos mecanismos podría surgir o la evolución, ¿verdad? Per se. Entonces, pues ya se imaginarán cómo se prendieron las calderas, entonces empezaron a tratar de desmentir y desprestigiar la investigación de este señor. Sí, entonces recuerden muy bien que cuando llegan investigadores y enfrentan estos paradigmas, normalmente pues son objeto de mucha crítica y obviamente pues, de desprestigio a veces, ¿no? Pero miren, hoy en día pues ya propiamente utilizamos el término epigenético, ¿no? Y ya se sabe muy bien que a través de estos mecanismos se pueden regular la expresión de los genes, ¿no? Y es dependiente del medio ambiente o en el contexto en el que se encuentra ese organismo. ¿Sí? Entonces, más adelante, ya cuando se fueron apagando los ánimos y empezaron a apoyar a Waddington, pues entonces empezaron a arrojar como una teoría neo-darwiniana, ¿no? O sea, no estaba en contra de la teoría de Darwin, sino que pues, simplemente ayudaba a complementar lo que él veía en sus investigaciones, ¿no? Y bueno, eh, muchos de las aportaciones o muchos de los modelos biológicos usados en investigación epigenética, pues nos han servido hoy en día para aportar una nueva visión que permiten profundizar la discusión del papel del medio ambiente. Y como ya hemos visto, pues
muchos de estos modelos biológicos usados, pues va desde mamíferos, ¿sí? Hasta insectos, hasta nemátodos, ¿no? Inclusive eh, eh, en células totalmente diferenciadas, ¿no? También en plantas como Arabidopsis, que todos estos eh, modelos de investigación nos han ayudado a lo largo del tiempo a establecer, ¿sí? Y aportar una gran cantidad de información acerca de lo que es la epigenética y entender un poquito más, en cierto sentido, en cómo pues, el medio ambiente tiene una gran influencia en el desenvolvimiento de un individuo, en el desarrollo o la aparición de patologías, ¿verdad? O en el desarrollo o ameliorización pues, de enfermedades, ¿no? Y bueno, tratando de definir este concepto de epigenética, ¿no? Bueno, ya nosotros hemos visto que Conrad Huntington, pues hasta el momento, mediante pues lo que fue sus teorías y sus ensayos, él nos habló mucho de la interacción de los genes y su medio ambiente, donde prácticamente pues había él mencionaba que el curso del desarrollo de un individuo es determinado, ¿sí? Por la interacción de los genes y su medio ambiente, ¿sí? Y ya hemos visto que en este año, bueno, si se acuerdan bien, en la anterior diapositivas, él empezó a arrojar esta teoría desde 1942, 1946, ¿no? Donde empezaba a trabajar en esta parte, ¿ok? Entonces, hasta aquí en el 53, pues ya estaríamos hablando un poquito más del concepto o definiendo, tratando de definir lo que es epigenética, ¿no? Por ahí del 56, Julian Huxley, ¿sí? A través también es un británico, biólogo molecular, embriólogo y genetista. Él a través de sus ensayos de, de hecho fue uno de los galardonados por el premio de las telomerasas y entre otros descubrimientos. Bueno, pero dentro de la parte epigenética, dentro de las aportaciones más importantes fue esto, ¿no? Él nos decía, sí, prácticamente que la variación, sí, en el fenotipo no se relaciona con la secuencia del gen. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente que el resultado final de un fenotipo no estaba relacionado con modificaciones en lo que es la secuencia del gen, es decir, no se debía a una mutación. Sí, recuerden muy bien que pues cuando hay cambio en una mutación, pues sí, el fenotipo va a cambiar. Sin embargo, la mayoría de las veces, y poniendo de nuevamente en contexto o resaltando el medio ambiente, pues este señor en el 56 definía de esa manera, ¿no? La epigenética como una variación en el fenotipo en el cual pues no hay una relación o no se relaciona prácticamente con la secuencia del gen en términos de mutación. Más adelante, David Nanny, ¿sí? En el 58, ¿sí? También otro británico, ¿verdad? Biólogo molecular, a través de sus múltiples ensayos, ¿sí? En células embrionarias también, él empezó a definir también el término, o empezó a contribuir con el término o el concepto de epigenética, ¿no? En el cual prácticamente él, él descubrió, o más bien aportó, esto que tenemos aquí. Él mencionaba que había mecanismos auxiliares que controlan la expresión de los genes de manera específica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando presentamos el panorama epigenético de Waddington? ¿Sí? Él decía que había algo en esa colinita de donde estaba la caniquita que representaba la, la- la célula pluripotencial y que recorría esa colina, ¿sí? Esos valles, esas crestas, esas colinas, ¿sí? O depresiones, eh, eran lo que determinaba prácticamente pues el destino de la célula pluripotencial, que sería una célula totalmente diferenciada. Entonces aquí, eh, con los estudios de Nani, él demostró que había mecanismos específicos, ¿sí? Que auxiliaban o que ayudaban a controlar la expresión de los genes de manera muy específica, es decir, esos mecanismos que hoy conocemos como mecanismos epigenéticos son específicos, ¿sí? En la regulación de la expresión de un gen, ¿sí?
Más adelante, en el 94, Robin Holliday, ¿sí? También otro biólogo molecular, ¿sí? Mediante sus estudios en genética y en biología, y también fue biólogo molecular, pues él prácticamente nos mostró que a través de sus experimentos redefinió, ¿sí? Junto y tomando más bien en cuenta todos los conceptos o las teorías de Waddington, Hewlett y Nani, este, reformuló el concepto, ¿no? Y él en el 94 lo definió de esta manera, ¿no? Donde prácticamente él mencionaba que el cambio de la expresión de los genes es determinado por un patrón de herencia mitótica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cuando las células se están dividiendo, ¿sí? Hay una reorganización de los celos. Recuerden muy bien que durante el proceso mitótico, pues la célula madre va a producir dos células hijas, ¿sí? Y cada una de estas células hijas contiene la misma cantidad de genes, ¿sí? Sin embargo, él mencionó eh, que esta expresión o este cambio de genes también es determinado por esta herencia mitótica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente, pues estos cambios, ¿sí? Que eran inducidos por el medio ambiente, podrían ser transmitidos, ¿sí? De manera hereditaria, ¿sí? Entonces aquí, pues el concepto prácticamente empezó a revolucionar el mundo y entonces ya hoy en día hemos llegado a esto, ¿no? A definir, ¿sí? El concepto de alguna manera, pues muy, todavía, pues todavía hay muchos estudios en esto y la definición más precisa es esta que tenemos aquí, ¿no? En donde prácticamente definimos a la epigenética como el estudio de los procesos que regulan la expresión de los genes sin producir cambios en la secuencia génica, es decir, no hay mutaciones, ¿verdad? En las pares de bases del gen, los cuales están relacionados con su entorno, es decir, que prácticamente pues estos cambios en la expresión de los genes son mediados por el entorno o el medio ambiente que se encuentran y que pueden ser reversibles y heredables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que estos genes o esta expresión de genes se regula por cambios epigenéticos que son inducidos, ¿sí? Por el medio ambiente que no involucran mutaciones y que pueden ser reversibles o no reversibles, heredables o no heredables. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, cuando hablamos de epigenética, decimos que son cambios que se pueden heredar eh, 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 en la descendencia, ¿no? Sin embargo, muchas veces no aparece en la descendencia. No es que no se hayan heredado, hoy ahora sabemos muy bien que esos genes aparecen de forma silenciada y que prácticamente el medio ambiente es el detonador, ¿verdad? Es el que induce que se encienda ese gen, ¿sí? Y que estos cambios epigenéticos, ¿sí? Se mantienen, entre comillas, de alguna manera, silenciados y que estos cambios epigenéticos que van a regular estos expresión de genes, ¿sí? Se encienden cuando el individuo se somete a un medio ambiente o un entorno, un contexto dado, ¿no? Y son reversibles, y cuando hablamos de reversibilidad es que muchas de estas marcas van apareciendo o van desapareciendo. Bueno, algunos de ustedes a lo mejor ya tendrán un poquito de nociones de lo que es la expresión génica, en donde podemos ver la replicación, la transcripción y la traducción, ¿no? Pero prácticamente cuando y también tendrán nociones de, por ejemplo, en el desarrollo embrionario, donde prácticamente pues los cromosomas están eh, apareando de manera aleatoria al azar. Sin embargo, también hay mecanismos específicos que controlan ese apareamiento de genes de forma azarosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de residuidad a este nivel, quiere decir que muchos de esos genes que llevan estos cambios epigenéticos eh, no aparecen en la siguiente, en la progenie, y por eso se dice que no son heredables. Sin embargo, no es que se hayan heredado o que no hayan sido
perdón, que hayan sido reversibles, ¿no? Sino que ahí están, ¿sí? Latentes a un cambio en el medio ambiente, ¿sí? Es algo complicado, sí, entender un poquito lo que es la epigenética a este nivel. Sin embargo, para que ustedes entiendan muy bien, pues hay que entender que estos cambios, que los genes, ¿sí? Se regulan dependiendo del medio entorno en el cual se encuentra el individuo, ¿sí? Y que estos cambios epigenéticos, ¿sí? No involucran mutaciones, ¿sí? Cuando hablamos ya de mutaciones, pues eso quiere decir que ya no es un cambio epigenético, sino más bien es un cambio genético, ¿ok? Y bueno, si se acuerdan cuando pusimos en las primeras laminillas panorama epigenético, en donde pusimos la caniquita aquí hasta arriba de la colina, y después eh, acá abajo mencionábamos que llegaba, después de recorrer todo lo que son las crestas, los valles, las depresiones de esta colina, llegaban al final, pues llegaban como células diferenciadas. Entonces, hoy en día ya hay una gran cantidad de estudios, ¿sí? De investigaciones en la parte epigenética, en donde pues ya se han caracterizado una gran cantidad de moléculas, ¿sí? Que participan precisamente o que están en ese camino por donde va a pasar la célula pluripotencial para llegar a una célula diferencial determinada, ¿sí? Y que controlan, ¿sí? De manera muy específica, ¿sí? Esa diferenciación celular. Si se fijan aquí, tenemos una célula pluripotencial y esta va a llegar después de una serie de cambios, ¿sí? O de modificaciones dentro de su desarrollo y diferenciación a una célula B, a un macrófago, a un fibroblasto, una célula epitelial, entre otras, ¿no? Y como podemos ver aquí, pues hay hay una gran cantidad, pues, de proteínas, ¿sí? Incluso hasta de material genético como ARN, ¿sí? Que va a estar involucrado en el cambio, ¿sí? De esa célula pluripotencial a una célula totalmente diferenciada. Y luego, también hoy en día sabemos que pues estas células, a pesar de que están totalmente diferenciadas, si se fijan aquí muy bien, en lo que es la colina aquí, pueden hacer brincos, ¿sí? Que determinen, ¿sí? Por ejemplo, que una célula normal, pues, pueda modificarse. Y esto es muy común, bueno, no muy común, pero se sabe muy bien que muchos de estos cambios sí suceden, por ejemplo, en células totalmente diferenciadas como células epiteliales, ¿verdad? En células inmunológicas, y estos cambios cuando cambian o brincan, o hacen estos brincos entre las colinas, eh, básicamente pues están relacionadas a lo que son los procesos cancerosos, ¿no? Desde el cual prácticamente una célula totalmente diferenciada sí cambia su metabolismo celular y lo hace totalmente diferente a una célula normal, ¿sí? Entonces también el estatus epigenético también hoy en día es una determinante en la salud de un individuo, ¿no? Y, y eso es muy relevante. Por eso hoy en día, pues, entender, ¿sí? Las interacciones entre lo que es la diferenciación y señalización de una célula y relacionarla con la maquinaria epigenética, pues nos ayuda a abordar temas, ¿sí? De este tipo como cáncer, desarrollo de enfermedades metabólicas, como síndrome metabólico, eh, etcétera, ¿no? Entre esas enfermedades, entenderlas un poquito mejor. Y hoy en día también ya se han planteado algunos blancos moleculares que pueden funcionar o bien como marcadores propios de la enfermedad o también como blancos para alguna terapia, ¿no? Lo que se conoce hoy en día como epiterapia, ¿ok? Sin embargo, ahorita no me voy a meter eso, es nada más algo para que ustedes lo conozcan, ¿no? Cuál es la aplicación al final del día en entender todo esto, ¿no? Y por ahí también, eh, ahí en el 2008, ¿sí? Un japonés, Yamanaka, eh, entendió, realizando todos estos estudios de epigenética en células de fibroblasto, él pudo de diferenciar, es decir, regresar una célula totalmente diferenciada a una célula pluripotencial. O sea, un fibroblasto lo llevó hasta una célula diferencial. ¿Y cómo lo hizo? Pues eliminando o revirtiendo todas esas marcas epigenéticas que estaban asociadas a sus genes.
y pues ya verán que eso es, pues fue un boom en el momento. ¿Por qué? Porque eso marcaba la pauta para desarrollar células pluripotenciales inducibles, así se les llama IPS, células pluripotenciales inducibles. ¿Por qué inducibles? Porque dependiendo en el contexto o en el medio ambiente en el que se encuentre, se van a diferenciar, ¿sí? Que se pueden ir a fibroblastos, que se pueden ir a macrófagos, se pueden ir a células B o se pueden ir también a células de formación del epitelio de algunos tejidos u órganos, ¿no? Entonces, eso fue la pauta también para empezar a desarrollar una gran tecnología, pues, en, en, en el desarrollo de órganos, ¿no? Que hoy en día, pues, eh, es importante o de relevancia en la clínica, sobre todo en los trasplantes, ¿no? Porque así ya no necesitaremos un donante casi perfecto para no rechazar el tejido, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue uno de los hallazgos más importantes en el momento de entender esto que tenemos aquí, esta interacción, ¿sí? De lo que es la genética con la epigenética y sobre todo en el contexto de diferenciación celular, ¿no? Y bueno, pues como todo, pues pues es muy complejo, ¿no? La interacción que se tiene en este sentido. El fenotipo de un organismo o de un individuo, pues está ligado, obviamente, pues a su base genética, ¿no? A su ADN, a lo que le da su firma, ¿sí? Su sello como tal, como individuo. Y también está relacionada ampliamente a la epigenética a través de mecanismos epigenéticos, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero algunos de ellos, de los más importantes, son la metilación del ADN o las modificaciones en las histonas del ADN, o también la regulación por estos RNAs no codificantes pequeños que se conocen como microRNAs, ¿sí? Que determinan la expresión o la represión de un gen, ¿sí? Y obviamente determina la aparición de un fenotipo. Además, como ya le hemos mencionado a lo largo de esta charla, pues el medio ambiente juega un papel muy importante para el- la aparición de un nuevo fenotipo, ¿sí? Basado en su genética y en su epigenética. Y todo lo podemos ver representativo en estas ilustraciones que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Porque algunas plantas, cuando que son iguales genéticamente, las ponemos en diferente entorno ambiental, pues algunas desarrollan flor, y la otra no, o los tallos son más largos, más cortos, o en algunos casos no hay hojas, en otras sí. En el caso de los ratoncitos agouti podemos ver también el cambio de coloración en el pelo, en el pelaje, ¿no? O algunos tomates, ¿no? También podemos observar que dependiendo también de las condiciones medioambientales en las cuales son crecidos las semillas, a pesar de traer la misma carga genética, pues desarrollan diferente fenotipo, ¿no? En coloración o en la hoja, ¿no? Y obviamente, como ya lo hemos visto en el ejemplo más marcado y para entender esta parte epigenética, pues son los gemelos idénticos, ¿no? Cuando estos gemelos son puestos en contextos muy diferentes, pues van a desarrollar un fenotipo totalmente diferente, ¿no? Y también en este tipo de gatitos que presentan estas tres coloraciones, ¿no? Bueno, aquí cabe señalar, no lo voy a meter a fondo, pero esto tiene que ver prácticamente con lo que es la inactivación del cromosoma X, que es uno de los experimentos más fenomenales para entender lo que es epigenética, ¿no? Porque de allí nace, ¿sí? También parte de lo que es el concepto, la conceptualización de lo que es epigenética. Y bueno, pues la epigenética, ¿cuál es su papel, cuál es su rol como tal? Pues hoy en día, pues es clave para avanzar en la comprensión de una gran cantidad de, de- de- de ciencias, ¿no? Por ejemplo, pues es clave para comprender pues la influencia diferencial principalmente entre los genomas parentales en el desarrollo, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Hay una serie de cambios, ¿sí? Epigenéticos que van a determinar y prácticamente los genes que se van a expresar a lo largo de su vida de ese individuo. A esto se le conoce como impronta y lo definimos como una expresión de genes que se van a expresar según el origen, ya sea paterno o materno, del que se hereda. Y esto tiene que ver mucho con lo que les mencioné hace rato, con la famosa inactivación del cromosoma X, ¿no? Sí, es un rasgo, sí, en el cual prácticamente, bueno, para mayor
estudio de esta parte, vamos a entender que prácticamente nosotros heredamos, ¿sí? La impronta de nuestra madre, ¿no? Como tal. Pero eso nos ha servido para entender este desarrollo embrionario, ¿no? Este proceso fisiológico natural. Y por otra parte, también nos ha servido también como clave para avanzar en la comprensión, en entender cómo estos factores ambientales y genéticos, la relación entre ambos, determinan el fenotipo en términos fisiológicos, en términos de salud, ¿sí? En el contexto en el cual nosotros nos desenvolvamos, podemos o no desarrollar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es la alimentación. Si nosotros nos alimentamos de manera muy sana, ejercicio periódicamente, pues nuestra salud va a estar bien, ¿no? No vamos a tener problemas y no vamos a desarrollar estas enfermedades que tenemos de este lado, ¿no? Como enfermedades cardiovasculares, síndromes metabólicos como diabetes tipo 1, tipo 2, cáncer, ¿sí? O algunos de desórdenes raros, ¿no? En este sentido, los desórdenes raros son cuestiones que tienen que ver con cambios en los mecanismos epigenéticos que inducen, ¿sí? La aparición de un fenotipo, ¿sí? Que se parece mucho a una enfermedad genética como tal, ¿sí? A eso se le conoce, estas enfermedades se les conocen como disomías genéticas, ¿no? Pero bueno, no hablaremos a profundidad de esto. Y bueno, como ven por aquí, pues hoy en día, pues la investigación en esta rama, ¿sí? De la biología, pues ha crecido enormemente, ¿no? Desde 1964, prácticamente, pues tiempo después de que eh, los cuatro jinetes, ¿no? De la epigenética como Conrad, Waddington, Huxley, Nanny y Robin Holiday, pues empezaron a desarrollar este concepto, ¿sí? Y el entendimiento y abordaje de la epigenética, pues empezaron a ver una gran cantidad de investigaciones, ¿sí? Sobre estos mecanismos epigenéticos pues, que tienen que ver prácticamente con la salud y el bienestar de nuestro organismo, ¿no? Hábitos de la vida, ¿sí? Obviamente desarrollo embrionario, desarrollo de enfermedades metabólicas y condiciones ambientales, ¿no? Y todo esto repercute, ¿sí? En un cambio en el epigenoma, ¿sí? Que se traduce al final a un cambio en el fenotipo, ¿sí? Bueno, bueno, pues hasta aquí la charla, chicos, espero les haya gustado. Si quieren saber más acerca de este apasionante tema, pues aquí con nuestros amigos de ADRC tenemos un curso también de epigenética básica, ¿verdad? Para que entiendan las bases moleculares, para entender esas bases moleculares, ¿sí? Y genéticas y epigenéticas, entender estos mecanismos que regulan la expresión de los genes y que tienen o se traducen a un fenotipo, ¿sí? Saludable o no saludable. Entonces, pues no me queda más que agradecer, pues aquí de nuevo a nuestros amigos de ADRC que me hicieron esta invitación amablemente, y nuevamente mencionarles pues que yo trabajo aquí en la Universidad de Guanajuato, así estamos en el laboratorio de microbiología molecular, en donde también abordamos epigenética en cuestiones de interacciones hospederos patógenos, principalmente abordamos esta enfermedad que se llama tricomoniasis, ¿no? Un parásito protozoario, ¿sí? Que es el agente causal de esta enfermedad, que es de transmisión sexual y no viral. Y aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda, comentario o quieren platicar acerca más de este tema o ponernos en contacto, ¿no? Ok, pues Sí, muchas muchas gracias. gracias. A ti, muchas gracias a ti, Marco. Estuvo muy interesante. Yo nada más entendí un poquito de qué es la epigenética muy por encimita y creo que nos ayudaste a poder entender un poco más a fondo. Y de hecho me surgió una duda ahorita en lo que se animan a las personas a preguntarnos en los comentarios en Facebook. Este, Imagino que dependiendo de cuál sea la gente, va a tardar más o menos tiempo en eh, hacer un cambio en las células, ese agente. O sea, como, ¿cuál sería el tiempo de exposición necesario ante cierto agente ambiental para que éste produzca cambios epigenéticos en una persona?
Sí, claro, bueno, es una excelente pregunta, ¿no? Es que también varía también dentro de las especies, ¿no? Cuando nosotros empezamos a estudiar esta parte epigenética, normalmente los modelos en los cuales se estudia eh, y queremos ver resultados más rápidos, pues es en insectos o en plantas, ¿no? Donde podemos obtener filiales hasta de la uno 2 o 3 rápidamente. ¿Por qué? Porque estos organismos se reproducen y la interacción entre su medio ambiente, pues es rápida, ¿no? En el caso de nosotros, sí tarda un poquito en aparecer más ese fenotipo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos vamos, entre comillas, nos vamos deteriorando, por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? Tú eres una persona que estás expuesta pues a una dieta totalmente inflamatoria, ¿no? Te gusta la dieta TTT, ¿no? Tacos, tortas, taquitos, etcétera, ¿no? Y eso produce en tu cuerpo un ambiente totalmente inflamatorio y crónico, ¿sí? Que no es de un día para otro. A lo mejor empezaste hoy y sigues con esa alimentación. A lo largo de 5, 6, 7 años empieza a aparecer los rasgos clínicos de enfermedades o síndromes metabólicos, ¿no? Entonces sí tarda un poco, ¿no? Porque el tipo de exposición debe ser un poquito largo en comparación con otras especies, ¿no? Ok, claro. Sí, gracias, Marcos. Por acá tengo otra que me mandaron. Es, Sí, si una claro. persona tiene predisposición genética a desarrollar una enfermedad como cáncer, obesidad o diabetes, ¿qué medidas puede tomar para prevenirlas? Bueno, muy bien. Bueno, no soy médico, ¿verdad? Pero he leído acerca de eso. Sí, normalmente pues la predisposición genética siempre va a estar ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cómo tú puedes, digamos, limitar un poco esa predisposición genética? Pues con los hábitos de salud. Si tú sabes que en tu familia eh, hay obesidad, hay hipertensión, hay diabetes, hay cáncer, pues entonces hay que cambiar esos hábitos, ¿no? Hay que voltear a ver qué están haciendo ellos como familia, ¿sí? Y que indujeron estos cambios, ¿no? Por ejemplo, pues hay que bajarle pues mucho a la dieta de grasas, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Porque un problema muy grande es cuando cambia el ciclo circadiano, ¿no? De nuestro cuerpo, entonces empezamos a ver problemas ahí. Pero lo que puedes hacer es eso, ¿no? Limitarte en tu dieta, en el sentido de una buena dieta, comer todo, pero sanamente, con las proporciones adecuadas, o también hacer ejercicio, ¿no? Y eso también limita mucho los ambientes estresantes. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades se disparan o aparecen y se desarrollan cuando hay estresantes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, enfermedades metabólicas como diabetes e hipertensión, pues el estresante pues es una dieta rica en grasas, lo que contribuye a un problema inflamatorio, ¿no? En el caso de cáncer, pues lo mismo. Entonces sí, hay que tener mucho, o cómo podemos mitigar un poco, ¿sí? La aparición de estas enfermedades, pues cuidándonos, ¿no? Con salud, con nuestra salud sobre todo, porque ya le había mencionado, pues al final del día la epigenética también determina nuestro estatus de salud. Entonces, haciendo ejercicio, comiendo bien, podemos mitigar el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Sí, muchas gracias. Y ya, para aprovechar que tenemos aquí, para poderte preguntar más dudas, me hicieron llegar Claro, sí. otra que dice, ¿cómo afecta la teoría de los 1000 días a la epigenética? Que entiendo que es algo así como que en los primeros 1000 días de vida de un bebé, imagino que humano, eh, se desarrollan cambios que van a ser muy importantes y decisivos para el resto de su desarrollo. Ok, bueno, quiero imaginar que se refiere a los después de que nace, ¿no? El, el bebé. Normalmente cuando nacemos, pues todos nuestros órganos o la mayoría de nuestros órganos están totalmente inmaduros. Entonces, eh, estamos expuestos al medio ambiente como tal y entonces el tener órganos inmaduros, sobre todo pues hígado, pulmones, sistema inmunológico, etcétera, pues sí, es un desafío muy grande y es un estrés muy fuerte que tiene el neonato, ¿no? Entonces la adaptación juega un papel muy importante y en este proceso pues los mecanismos epigenéticos van a tratar de regular prácticamente esa adaptación, ¿no? En ese sentido, pues el medio ambiente juega un papel muy importante, ¿no? Obviamente si es un bebé que se encuentra en un lugar, por ejemplo, donde fuman mucho,
entonces pues le va a pasar factura, ¿no? Va a empezar a tener deficiencias en sus pulmones y también algunas deficiencias en el desarrollo de algunos órganos, ¿no? Entonces sí juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque a esta edad todavía nosotros como humanos somos inmaduros, ¿no? Entonces tenemos que madurarlo con la adaptación. Y ya cuando se logre eso, entonces sí, ya podemos decir que pues eh, ya nos adaptamos y estos cambios epigenéticos nos ayudaron a eso, ¿no? De acuerdo. Ok, sí, tiene sentido que sea como una etapa en la que estamos latentes, ¿no? Un poco. Así es. Y ya, pues por último, nada más, otra que me hicieron por acá es cómo funciona la terapia epigenética y si pudieras darnos un ejemplo. Uf, esa es una excelente pregunta. Pues fíjate que hoy en día yo hasta donde he revisado como tal terapia epigenética, o sea, que yo ponga una molécula y que tenga pues toda la base epigenética, no la he encontrado. La verdad, creo que todavía están en triales. Sí, por ejemplo, algunos medicamentos como lo son algunos hipertensivos y funcionan muy bien para eliminar algunos patógenos, principalmente Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis, pero están todavía en triales clínicos en la primera fase, es decir, todavía no están llegando a, a humanos, ¿no? Sin embargo, pues ya pasaron por varias pruebas, ¿sí? En ratones, en células, y, y ahorita están en pequeñas, ¿cómo se llama? Poblaciones de humanos, de personas, y han funcionado muy bien hasta el momento. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta que todo esto debe estar regulado por autoridades sanitarias, ¿no? Como aquí en México, pues COFEPRIS, y a nivel mundial por FDA y por la Unión Europea, pero creo que van muy bien. Entonces, en donde se ha avanzado mucho es en la parte inmunológica, o sea, en respuesta inmunitaria y también en cáncer. Hay epifármacos, los famosos epifármacos, pero todos han llegado todavía hasta fase uno, todavía no han, muy pocos han llegado hasta fase 2, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que pasar primeramente todas estas regularizaciones, ¿no? Entonces, si en algún momento se presenta algún efecto secundario, pues se echa para atrás la investigación sobre ese epifármaco. Pero sí, han dado resultados todavía en fase uno, ¿sí? Muchos, algunos medicamentos que normalmente los utilizamos para tratar otras patologías, ¿no? Como hipertensión, pues un ejemplo de ellas. Entonces, ahorita no recuerdo muy bien cuál es el fármaco, la verdad, te lo debo, pero sí, se ha visto que hay cambios, ¿sí? En las personas que presentan tuberculosis y en todavía fases preclínicas de Staphylococcus aureus, porque es una bacteria, pues, muy difícil de eliminar. Pero sí hay un gran avance. Todavía no hay ensayos en fase 2 ni en fase 3 todavía, pero hacia allá Wow. avanzamos o queremos avanzar Sí, hacia allá. ¿Por qué? Porque estos fármacos, bueno, estos epifármacos dan la pauta de, bueno, tienen que tener también como otra característica que no crean resistencia bacteriana y también que no crean resistencia a las células cancerosas, ¿no? Porque si crean, en el momento que se da el tratamiento, empiezan a generar resistencia a estos, pues ya no serían buenos candidatos. Y eso es lo que se está abordando ahorita, ¿no? Que no generen esa resistencia, que hoy en día pues es un grave problema de salud pública, ¿no? A nivel mundial. órale, yo no tenía idea de que existían estos tratamientos y que ya estuvieran en fases de prueba. Y bueno, como dices, hay cuestiones éticas ahí que primero tienen que sortearse, pero qué bueno que ya estemos avanzando en esa dirección. Vale, Sí, pues claro, sí. te agradezco de parte de todo el equipo de la Asociación para la Divulgación de la Ciencia, y de nuestro público, que nos diste una charla muy interesante y que puede tener implicaciones, en nuestra salud. Muchas gracias. Así es. No, pues muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de llevar a cabo esta charla. Espero les haya gustado y seguimos ahí en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. Y entonces ya nada más para nuestro público, nos vemos la próxima semana en el próximo webinar del jueves que viene. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.